¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenos días. Son las 11 de la mañana en Lima, Perú. Allá en nuestra querida España, la madre patria, 6 de la tarde. Hoy estamos con una colega, la magíster Sara Ureña Rewar. Ella es una especialista en el tratamiento de enfermedades mentales. Nos vas a hablar mucho de estos temas que es de interés mayoritario. ¿Qué tal, Sara? Bienvenida. Hola, Juan, muchísimas gracias. Encantada de estar aquí. Bueno, comencemos. Tiene un título bien particular, lo llamamos la esquizofrenia, ¿no? Porque es Sí, un tema muy enfocado desde la psiquiatría, como si los psicólogos no tuviéramos nada que decir al respecto. Yo creo que sí. Y bueno, Sarita, cuéntame un poquito, ¿cómo así te interesó este campo de la psicología clínica y en particular enfermedades mentales que sabemos tienen tratamiento, pero no cura, y tal vez su panorama es un poco sombrío? No sé si estoy hablando bien, sí, ya usted me ayudará. sí, sí. Y vamos hoy a ver si también le ponemos un poquito de luz, ¿no? A Así esto de las es. enfermedades mentales graves. Pues mi interés por la psicología fue desde siempre, la verdad. Yo empecé, bueno, en el instituto, la rama más de humanidades y más social, y me acuerdo que, no sé si tendría 15 o 16 años, hicieron una charla sobre un voluntariado en una asociación, en ADIEM, en el CRIS, ¿vale? Tiempo después, verás que es donde trabajé, ¿no? Pero entonces yo tenía como eso, 15 o 16 años y me impactó, me llamó un montón esa charla de voluntariado, me apunté a hacer un voluntariado con ellos, poco después estudié psicología, no sé, el afán de, me encanta el comportamiento humano, el entender, ¿no? El, cómo somos las personas y el tema de ayudar a la gente también, ¿no? Entonces, yo creo que se unieron ahí, no sé, diferentes causas o motivos. Terminé estudiando psicología, con la suerte que cuando terminé la carrera hice las prácticas en el centro aquel que yo había visto en aquella charla de voluntariado y me impactó. Y ya, bueno, antes de hacer las prácticas sí que es verdad que durante la carrera siempre he tenido cierta inclinación por este mismo motivo, ¿no? Por las enfermedades mentales graves, un poco por el, sí, el hecho, supongo, el que no tenía cura, tenía rehabilitación, era, son enfermedades muy estigmatizadas, es gente que ha tenido pues, bueno, un estigma muy marcado, una discriminación, y formar parte de ello y darle un poquito de luz, pues no sé, siempre me han gustado los retos y era algo que veía un poco complicado y sin embargo es súper bonito y me está encantando. Y así empecé con la psicología sanitaria, ¿no? Y clínica. Sí es. Y para la gente que tal vez no es especialista, ni experto, ni psicólogo, ¿qué cosa es la esquizofrenia? Si nos puedes un poco transmitir en palabras sencillas y claras para este público. ¿Cómo hay que entenderlo? ¿Qué sería la esquizofrenia? Ujú. La esquizofrenia, bueno, proviene del latín, ¿no? Y esquizo significa dividido, frenia es mente. Hablaríamos, pues bueno, de mente dividida, ¿no? Es una de las enfermedades mentales graves que hay, crónica, y afecta a todas las áreas, ¿no? De la persona a nivel cognición, a nivel de percepción, de pensamiento. Y, pues bueno, lo explico. Sí, comentaría un poco, no tiene una única causa, ¿vale? Aún Ujú. hay muchísimas investigaciones y es verdad que se investiga mucho, pero no encontraríamos una única causa, sería multicausal. Sí que es verdad que hay varios factores, ¿no? que influyen sobre ella, como son factores biológicos, factores genéticos, factores ambientales. Y esto nos llevaría, pues bueno, genéticamente a hablar de estudios o investigaciones que se han hecho y se ha demostrado que, por ejemplo, pues las madres, ¿no? Durante el embarazo, si han tenido un virus durante el embarazo, el niño que después ha podido desarrollar, ¿no? Una enfermedad mental grave como es la esquizofrenia. A nivel químico, pues hablaríamos también de una alteración, ¿no? En los neurotransmisores, sobre todo sería la dopamina, es una sustancia, ¿no? que tenemos en el cerebro y que se encarga del control, ¿no? de funciones cognitivas, de percepciones. Se ha demostrado también que en la esquizofrenia pues bueno, hay una hiperactividad, ¿no? de los neurotransmisores de la dopamina. Y una parte también muy importante y no más menos, evidentemente importante, serían los factores ambientales, ¿no? O los factores sociales, como pueden ser pues, traumas, ¿no? que podemos pasar de una ruptura familiar, no sé, la muerte de un ser querido, un abandono de trabajo. Y todos estos factores de riesgo, podríamos llamar, influyen en el desencadenante de padecer una enfermedad mental, ¿no? Una esquizofrenia. Hay una confusión también entre, bueno, la esquizofrenia es la locura, hablando con
con palabras sencillas. Pero no es igual tener una esquizofrenia que tener una psicosis. ¿Cuál sería la diferencia respecto a esta excepción semántica? Vale, la esquizofrenia, a ver, como psicosis hay varios tipos de psicosis, ¿vale? Y la esquizofrenia formaría parte de uno de ellos. Igual que la esquizofrenia tiene también, ¿no? Pues tenemos varias tipologías de esquizofrenia, como psicosis también hay, ¿no? Hay varios nomenclaturas, ¿no? Tendríamos un brote psicótico breve, que puede aparecer una vez en la vida y no volverse a repetir, y Ujú. donde toda la población tenemos probabilidades de sufrir un brote psicótico en la vida, ¿no? Y luego también habría muchísimas comorbilidades, ¿no? Con enfermedades mentales, con la esquizofrenia, en este caso también. Formaría parte, ¿no? De la psicosis. Ahora viene la gran pregunta. Hasta el momento estamos 2023. Tú que estás metido en el tema más llano, contesta esta pregunta. ¿Cuál es el origen? Sí, sabemos que hay un conjunto de factores, es un espectro amplio, pero hasta el día de hoy sigue siendo un misterio porque a pesar de que es multifactorial, no hay una variable que sea ¿no? decisiva, la que digamos sea la fundamental. Y ahí viene el debate. Y la otra cosa que te quería preguntar es, la psiquiatría también tiene una posición más biologista. Entonces, donde los factores psicológicos han pasado, digamos, tal vez a un segundo plano. ¿Eso es cierto? Cuéntanos un poco al respecto, Sara. Ujú. Vale, sí que es verdad, bueno, la esquizofrenia lleva muchísimos años de estudio y de investigaciones, y el hecho de que no haya única causa no significa que no haya un tratamiento, ¿no? Se enfoca de una manera holística, lo tenemos que ver como un cúmulo de factores que influyen en el desencadenante de la enfermedad. A nivel de, sí que es cierto que hace muchísimos años, bueno, tampoco tanto, pero sí que hace ya años, el único enfoque era más biologicista. De la esquizofrenia se encargaban únicamente los psiquiatras y no dejaban prácticamente trabajo, ¿vale? O no confiaban demasiado, ¿no? En el trabajo de la psicología para tratar la sintomatología, al menos activa o positiva, de la esquizofrenia. Dejaban más recaudado, ¿no? O más apartado sí, al trabajo de los síntomas negativos, pues, de la apatía, de la bulia, ¿no? De la anedonia. El trabajo psicológico iba más encauzado ahí. Desde hace ya años, la psicología ha investigado muchísimo y hay una terapia que tiene muchísima investigación, muchísimo aval y mucho rigor científico, que es la terapia cognitivo-conductual en esquizofrenia. Está muy demostrada que funciona en las terapias psicológicas junto al tratamiento farmacológico. Por la parte que me preguntabas de esa visión biologicista únicamente de la esquizofrenia, no estoy nada de acuerdo, ¿no? Para nada, porque ya te digo que hay mucha investigación demostrada, donde tiene que ser un trabajo conjunto de psiquiatras y psicólogos, y únicamente el tratamiento farmacológico por sí solo no haría una rehabilitación en este tipo de enfermedades. Al igual que en esquizofrenia, perdona, un único tratamiento psicológico no sería hoy por hoy efectivo. Tienen que ser complementarios y tenemos que trabajar como un equipo. Pasar ya en qué consiste el tratamiento, que es lo que la gente quiere escuchar desde el enfoque cognitivo-conductual. Tú te acordarás, tú eres la experta, Sarita. En los años 60 surge este movimiento de la antipsiquiatría. Franco Basaglia en Italia, Cooper, Line, Holland, en fin, psicoanalistas, psiquiatras, con una mirada, digamos, muy cuestionada a dos cosas, ¿no? La etiqueta, el diagnóstico y la hospitalización, o sea, el criterio de manicomio. Luego esto fue fuertemente criticado, fue una moda, algunos dicen una etapa romántica, pero ¿tuvo algún efecto, alguna consecuencia en el campo médico, psiquiátrico, psicológico? Esa era mi pregunta. Yo creo que sí. En aquella época empezó un movimiento que parece chulo, ¿no? Llamarlo la gente que lo llama romántico, y fue el movimiento de la antipsiquiatría, ¿no? Donde yo creo que lo que no era en sí únicamente el cargarse todo lo que era el tratamiento farmacológico, sino el hacer ¿no? a los pacientes, que llamaban también en aquel momento, ¿no? En los hospitales, partícipes de su tratamiento. Tenían que ser, ¿no?
el decidir sobre su propio tratamiento y dejar la figura de autoridad únicamente psiquiátrica o la voluntad psiquiátrica, ¿no? La voluntad del médico únicamente a disposición de lo que él decía, ¿no? Sino hacer partícipe a la persona enferma de su tratamiento. La antipsiquiatría sí que puso unos valores y sacó a la luz, yo creo que luego lo que ha sido un poco pues toda la terapia centrada en la persona, ¿no? Todo lo que es el darle el valor, ¿no? Darle el empoderamiento y la autonomía a las personas, que hoy en día, ¿no? Trabajamos más a partir de ahí. Aún sigue haciendo mucho, aún tenemos mucho trabajo por delante, pero creo que fue la base o la cuna de lo que fue surgiendo luego, ¿no? ¿Sabes, Sarita, por qué digo romántico? No lo digo yo, lo dicen algunos Mm. detractores, que ya pasó de moda, estamos hablando de los años 60. Por ejemplo, Ronald Lang, o Ronald Lang, psiquiatra, psicoanalista inglés, él hablaba del viaje metanoico, o sea, que la regresión de la psicosis era un viaje para un renacimiento. Mira, mira el tinte. Y uno lo lee y dice, qué bonito, qué interesante, pero tú que trabajas en hospitales y estás en contacto con pacientes psiquiátricos, entonces uno dice, bueno, el papel lo aguanta todo. ¿Qué tan cierto es esto de que sea una regresión para un renacer? Porque el pecado de la antipsiquiatría es que tiene un tinte muy político en aquella época, muy de izquierda, ¿no? Y también, obviamente, el pensamiento ¿no? De la contracultura, en fin. Pienso yo que eso tal vez suena bien, poéticamente inclusive, ¿no? Pero, ¿qué tan real es eso, ¿no? Una regresión para volver a renacer. El paciente psiquiátrico ya no vuelve, ¿no? No, no, a ver, sí que es verdad que yo sí que he observado mucho que en el tema de la psicología o en el uso de terapias, la moda existe, ¿no? Igual que la moda existe en todo, ¿no? En la ropa, Sí. en la música, en la psicología y en la psiquiatría también. Y pues yo creo que la sociedad lo va marcando un poco, es las terapias ahora, ¿no? De tercera generación o cuando se ha utilizado ahora mucho el mindfulness, ¿no? Se viene utilizando de hace una barbaridad de tiempo, ¿no? Y ahora parece que vuelve a estar todo, ¿no? El centrarse en el presente, el estar de moda. Bueno, las terapias también van y vienen. El tema de la antipsiquiatría yo creo que fue algo que llegó, impactó y dejó un poco lo que decimos aquí en valenciano, su solaje, ¿no? Dejó un poco su huella, ¿no? O su esencia y luego de ahí han surgido, que es lo que te estaba comentando también, terapias centradas en la persona o cuando aquí en España fue la desinstitucionalización psiquiátrica, cuando todos los psiquiatras, ¿no? Todo lo que llamamos psiquiátricos desaparecieron en pro de pues, residencias, CEM, centros de día. Yo trabajo en un centro de día, ¿no? Y vengo de un CRIS, que es un centro de rehabilitación e integración social, que gracias a esa desinstitucionalización empezaron con sus pros y sus contras, porque aquello parecía mucho más bonito, ¿no? De lo que luego también todas las trabas que ocurrieron hasta la formalización de estos centros. Pero no creo que vuelva, ¿no? El tema de los psiquiátricos o eso sí, sí, Los sí creo que ahí manicomios, se ha ¿no? avanzado, sí, se ha avanzado muchísimo y no, estoy segura que eso no. Entonces, ahora vamos al tema actual. Llama mucho la curiosidad. ¿Cómo funciona el enfoque cognitivo conductual con la esquizofrenia, con la psicosis? Cuéntanos un poco al detalle, si se puede, ¿no? ¿En qué consiste el tratamiento? Sí, pues la terapia más efectiva, ¿no? Hoy en día o más investigada o con más rigor científico en esquizofrenia a nivel psicológico, perdón, sería la terapia cognitivo-conductual. Esta se basa son tres pilares fundamentales, ¿no? Le llamamos o el ABC o pensamiento, emoción, conducta y están interrelacionados, ¿vale? Los psicólogos que trabajamos con este tipo de usuarios, ¿no? O clientes les explicamos que tanto el pensamiento como la emoción y la conducta va relacionado. O sea, yo no pienso y actúo, ¿no? O yo tengo una emoción porque he actuado, sino la manera en la que yo pienso va a hacer que me sienta y va a hacer que actúe. No es lo que me pase, sino cómo reacciono a lo que me pasa y cómo siento lo que me pasa, ¿no? A partir de ahí trabajaríamos en esquizofrenia, la parte de pensamientos y cognición está afectada y los pensamientos hay mucha distorsión cognitiva. Entonces lo que hace la terapia cognitivo-conductual es trabajar a partir del pensamiento para trabajar la emoción y mejorar la conducta y así la calidad de vida, ¿no? De los usuarios. Por También te ejemplo, digo que ah, ya. perdona, la terapia es como una pata más de esa silla, ¿no? De esa mesa. Hace falta un equipo multidisciplinar para trabajar con pacientes con enfermedad mental grave
Y la terapia cognitivo-conductual es una de ellas. Luego tendríamos más, ¿no? Necesitaríamos de más patas para trabajar en este tipo de enfermedades. Si me permites hacer una pregunta más precisa, por ejemplo, en el delirio paranoico, ¿no? El paciente siente. ¿Son pacientes más crónicos los que tú ves o pacientes en un primer brote? Eso también me olvidé de preguntarte. Habría que Ujú, esclarecer, ¿no? Una cosa es el paciente crónico, ¿no? Que ya tiene años con la enfermedad y el paciente que tiene un primer brote, que entra por emergencia o consulta externa. Ahora ujú. me lo cuentas. La pregunta es, si el paciente tiene un delirio paranoico, ¿cómo interviene la terapia con idiopunto? Ahí la gran sombra que yo tengo, ¿no? Sí, sí. Vale. Yo trabajo con los usuarios en el centro que atendemos, tienen cronicidad, que es decir, llevan ya años de evolución de enfermedad. Sí que es cierto, a ver cómo, para explicarlo que quede, ¿no? Que quede claro para quien nos esté escuchando, ADIEM es una asociación, hace poco, ¿no? Se ha convertido en fundación y lo que tenemos son dos centros, que es el CRIS y el centro de día. Hace como 6 años abrimos también el SAI. El SAI es un servicio de atención integral y ahora te comentaré por qué, ¿vale? ¿Qué es lo que atiende? Es la lista de espera. No funcionamos como un hospital en sí. Un hospital lo que atiende son brotes psicóticos, en el caso de enfermedad mental grave, en un momento de debut de enfermedad y en ese caso sí que se necesita de una intervención psiquiátrica y en el caso vale que se requiera y la medicación no haga efecto, pues posiblemente de un ingreso para la estabilización de la enfermedad. En los centros donde yo trabajo, igual que en el SAI, sí que es verdad que al ser la puerta de entrada, ¿vale? Muchas veces pueden haber casos que sean de primeras intervenciones, no primer brote psicótico, sino primeros años de evolución de la enfermedad. Puede entrar también, ¿vale? Algún usuario. Y en los centros donde trabajo sí que hay mayor cronicidad, ¿vale? Las enfermedades llevan años de evolución, sobre todo en el centro de día, ¿vale? Donde las personas tienen un mayor deterioro, puede ser cognitivo o social, o necesitan de un mayor apoyo. Por eso también el número de plazas es más reducido que en un CRIS. Y a la pregunta de cómo trabajamos, ¿no? En alucinaciones, pues queda así, pero bueno, a mí me parece alucinante, me encanta, ¿vale? Porque es verdad que hay veces que la medicación hace su efecto, ¿vale? Ujú. Para eso está, evidentemente, y hace su efecto a nivel de sintomatología positiva, reduciendo alucinaciones y delirios, pero no siempre es así, ¿vale? Entonces hay ocasiones donde la alucinación auditiva, las visuales son mucho menos, ¿vale? No hay tanta alucinación visual, es muy raro ver un usuario con alucinaciones visuales, aunque hemos tenido, pero las alucinaciones auditivas sí son, en algunos casos, Más persistentes y no frecuentes. se van. Ahí tenemos dos soluciones, o aumento de medicación, donde la persona prácticamente se queda como embobada, ¿vale? A mí no me gusta para nada, ¿no? Este tipo de intervenciones, o la que yo abogo más, o la que a mí me gusta más, ¿vale? Es un trabajo conjunto con el psiquiatra, evidentemente, pero con una medicación justa para que la persona pueda hacer su vida diaria y un alto conocimiento de la enfermedad. No en todas las personas usuarias se puede lograr, porque todo también depende de la capacidad de entendimiento o del deterioro cognitivo que tenga la persona Mm, usuaria. Pero en el claro. momento que se pueda, la persona tiene conciencia de enfermedad, pues muchas veces se ha trabajado, ¿vale? El diferenciar lo que es la alucinación auditiva de la realidad. Exposición in vivo, ¿vale? Yo me acuerdo que estuve con una usuaria que le tengo muchísimo, muchísimo cariño. Es una chica joven, digo era porque ya no soy su psicóloga, es otra compañera mía. Y era una chica muy jovencita, tenía alucinaciones auditivas. En el momento que le subían la medicación, pues prácticamente la dejaban a la pobre incapacitada para hacer su vida. No podía conducir, no podía estudiar, no se concentraba. Con tiempo, ¿vale? Conseguimos una reducción de medicación, hablando con la psiquiatra, trabajando junto a ella y trabajando mucho en la conciencia de enfermedad, ¿no? De Enfermedad. esta usuaria, para llegar al punto de exponerla ante alucinaciones auditivas. En este caso, ella era, bueno, cuando se duchaba y notaba el agua, lo comento también porque en varias charlas ella lo hemos comentado, ¿no? Y le pedí permiso y sin problema. Notaba que el agua, ¿no? En la ducha le caía y le activaban las alucinaciones auditivas. Llegamos a hacer una exposición in vivo para controlar el tema de las alucinaciones. Fue uno de los trabajos. A mí me gustó mucho y de hecho yo con ella lo hablé y lo recordamos. Consiguió saber qué era alucinación auditiva y qué era realidad. Hizo un trabajo súper bueno.
Consiguió La así, bueno, ducha, de hecho, conduce, está trabajando, está haciendo su vida. esa es ¿Sí? la pregunta. Dos preguntas. A ver, una más, más analítica, si se usa esa palabra. O sea, bañarse en la ducha exacerbaba las audiciones, las alucinaciones auditivas. ¿Estoy bien? Ujú. Sí, en esta chica sí. Ujú. También nosotros llamamos esquizofrenia y cada persona lo vivimos de una manera, ¿no? La gente la vive, cada, sí decimos, no es que es esquizofrenia paranoide o es, pero cada persona es individual y cada persona lo vive de una manera, ¿vale? Sí que hablamos de síntomas positivos, síntomas negativos, de una manera general, pero las alucinaciones no son las mismas. Son muy individuales y vienen de las vivencias de cada persona. ¿No? Yo lo hablaba con un compañero que era psiquiatra, ¿no? Que se jubiló y le tengo un montón de cariño a Jorge, ¿no? Y muchas veces, por muy parana que parezca la situación o muy paranoide, hay una base real. La persona cuando tiene una alucinación, hay veces que la voz es un tío, es una situación que vivió hace tiempo, es un trauma no resuelto. Entonces, el tratamiento debe ser muy, muy individualizado. Ah, por ejemplo, ¿no? En el psicoanálisis está contraindicado entrar al mundo del sentido, a la interpretación, porque justamente en el paranoico pues, está inundado de sentido, referencial. Y hay un colega tuyo, bueno, pues, no es psicólogo, en fin, trabaja en el campo de la salud mental en Valladolid, es muy leído por nosotros, José María Álvarez se llama. Y él dice una cosa encantadora, dice, bueno, el delirio para nosotros, los analistas, tiene una función de estabilización. Ahora ya no me preocupo como antes en tratar de entender el significado. Si ese delirio lo estabiliza, contaba que quería matar ya a Rajoy en esa época, pero no lo mates hoy día. Vamos, date 2 mesecitos que te cuesta. O sea, uno se presta en el juego del delirio en la medida en que entiende, eso dicen los especialistas, yo no trabajo con psicóticos, que estabiliza, tiene una función. El problema está en que también genera pues, disrupción, molestia, padecimiento, tiene esa doble cara. Me parece una lectura interesante porque no es que se tenga que modificar, sino adecuarlo en función de estabilizarlo, porque es un recurso propio, ¿no? Estamos quitándole lo psicopatológico para ver lo humano en este mecanismo, ¿no? No sé qué, desde tu experiencia, porque yo estoy hablando teóricamente, me suena bien, Sí, pero yo siempre soy un desconfío sí. de la teoría, pero desde tu experiencia, ¿qué te parece esta predicción? Yo sé que son pocos modelos distintos, por supuesto, ¿no? Salvando las diferencias. Sí, sí, sí puedo entender y puede tener algo de, ¿no? de sentido el hecho de que muchas veces el delirio intenta, a ver, yo pienso, ya no sí, el delirio en el caso de personas que padecen esquizofrenia y sin embargo también a veces la interpretación que hacemos personas sin esquizofrenia de las situaciones. Por poner un ejemplo, tú ves una sombra y tiendes a interpretar, ¿no? No sé, la puerta se ha abierto y yo veo una sombra y pues es la sombra de la puerta, o a veces, no sé, las nubes tienen una forma. Tendemos a interpretar la realidad para entenderla, ¿vale? En la esquizofrenia al final no va más allá, son personas que están padeciendo una enfermedad y tal vez el delirio sea una parte de, a veces, ¿no? De explicación de esas situaciones, ¿no? O intentan darle sentido a lo que está pasando. El problema en este caso que hablamos de enfermedades donde los usuarios padecen muchísimo. Entonces, utilizar, ¿no? la terapia más investigada o las terapias que más han resultado eficaces en este tipo de, ¿no? de intervenciones sería lo primero, ¿no? Sería lo principal. Ahora, yendo ya a la clínica pura, ¿tú te acuerdas de algún caso grave, duro, de los que uno aprende? No solamente es una tragedia humana, pero somos profesionales y estamos a veces ahí, que a ti te ha servido como una lección de vida, como no tanto solo en el campo profesional, sino personal, porque los pacientes nos enseñan. Eso también es real, sea el enfoque que tengas. No sé si eso te Ujú. ha pasado o podrías compartir algo de esto. Sí, sí, a ver, por una parte, sí, a ver, yo diferenciaría un poco, ¿no? Mi trabajo del día a día con pacientes crónicos con enfermedad mental grave crónica y por otra parte,
clientes, ¿no? Que he tenido como atención privada. Lo diferencio porque, evidentemente, ¿no? Trabajamos a diferente nivel. En la parte, no de implicación, ¿vale? Pero en la parte del día a día con enfermedad mental grave, todos los pacientes, porque sí que es verdad que todos los pacientes o todos los usuarios, le llamamos usuarios, son historias, bueno, evidentemente todos merecen muchísimo respeto, es un grado muy alto de sufrimiento y cada vez que se sienta un usuario delante, dejas como no Sara personal para meterte en Sara terapeuta, fijar tu atención e intentar ayudar en la mayoría de lo posible y todos en su medida que he estado atendiendo, todos, alguna parte han tocado en mí, ¿no? La otra parte, la que te hablaba en la clínica privada, ¿vale? O en terapia privada, una de las situaciones que sí me enseñó o sí me marcó fue un caso, porque al final nosotros los psicólogos, ¿no? Los terapeutas o psiquiatras, tenemos situaciones en la vida, pues como cualquier persona, o Así es. evidentemente, y tenemos nuestras batallas que lidiamos más pequeñas, más grandes. Y en aquel momento fue en pandemia y fue justo después de pandemia, pasada pandemia, acabamos de atender y tal, pues bueno, conocí a una mujer que es súper bonita y en ese momento estaba pasando el duelo de su marido. Vino buscando ayuda por este motivo. Claro, ella evidentemente no sabía que yo hacía poco pasé la misma situación. Entonces, el ayudarla a ella, ¿no? El trabajar una terapia de superación de duelo, hizo, cada vez ¿no? que terminaba yo, aprendía de mi situación y ella no lo sabe, pero bueno, hizo que yo también ¿no? trabajase ahí y me ayudase un montón y me impactó mucho en concreto esa situación. Con- Mm. hay cierta coincidencia entre el drama del paciente con el propio, ¿no? Ahí la pregunta, ¿no? ¿Cómo lo manejan los psicoanalistas, los psiquiatras, los psicólogos clínicos? Porque hay una especie de idealización del rol profesional, ¿no? Como que si el médico no se enfermara o el psicólogo no tuviera problemas. Y creo que ahí viene la parte humana. Bueno, Sara, entonces, este paciente te sirvió para también transitar ese camino de este duelo personal el cual tú atravesabas en esa época. Ujú. Sí, 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 fue interesante, ¿no? Y luego lo he compartido con algunos colegas o algunos amigos y los psicólogos y terapeutas, psiquiatras, todos los que trabajamos, ¿no? En atenciones, pues eso, es el factor humano, eres persona igual que ellos, ¿no? Y yo creo que en terapia, más que utilizar, ¿no? Un lenguaje más clínico, más médico, al menos es mi forma de trabajar, si abogas ¿no? por una forma más humana, más del tú a tú y al final te voy a ayudar, ¿no? Yo tengo las herramientas o tengo un poco funciono como un entrenador, ¿no? Te voy a entrenar para que tú luego, ¿no? Salgas a jugar tú solo ¿no? con tus habilidades o tus estrategias aprendidas y que al final entiendan que también eres una persona, ¿no? Y en el momento hay veces, ¿no? No sé si es la contratransferencia o en algún momento donde te ven como, claro, es que a ti no te ha pasado nunca nada o es que tú gestionas todo bien. Esta contratransferencia a nivel en atenciones funciona, ¿no? Que te vean también como humana. Y lo que te comentaba, hablando con compañeros, pues había una compañera también, ¿no? Una psicóloga que se divorció y el caso posterior también tenía una terapia de pareja con un divorcio. Si es que al final, ¿no? Tienes que trabajarlo desde el punto de lo que te comentaba, ¿no? Sara persona y Sara terapeuta. E intentar diferenciar eso y cuando volví a coger mi rol era como, ok, vale, todo lo que hemos hablado es lo que vamos haciendo, ¿no? Y ahora volviendo a los pacientes, estos pacientes que son crónicos, los que tú ves en tu centro, ves ahí el panorama, tú dijiste, vamos a intentar dar luz un poco a la oscuridad que viene por el tipo de padecimiento que tienen. ¿Y cuál sería esa luz? Porque hay mucha Pues gente que dice, es una esa, enfermedad. sí, Dale, dale. la luz, sí. A ver, yo la luz realmente la veo cada día, ¿no? Que estoy con ellos y los vas conociendo. Y la luz, a ver, transmitirla sí que lo haría a través de lanzar una lanza y bastante importante contra el estigma que tiene esta enfermedad mental. ¿Vale? Tiene un estigma muy, muy marcado desde hace muchos años. La televisión, el cine, las noticias no han favorecido, ¿vale? En tener una visión más realista de este tipo de enfermedades, porque era como, ¿no? El loco que ha matado a su madre o el
eso ha hecho muchísimo daño a estos, ¿no? A las personas que padecen de una enfermedad mental, porque no se dice diabético mata a su madre, ¿no? Pero sí se dice esquizofrénico mata a su madre. Y eso es algo que yo afortunadamente creo que cada vez, ¿no? Se está haciendo más una labor en los medios de comunicación para que no hablen así y cambien totalmente el lenguaje. Y como en el cine, ¿no? Las películas, las típicas películas, ¿no? De Psycho, Psicosis, que han hecho, ¿no? Han pasado un tul, ¿no? Negro sobre este tipo de enfermedades. También es bien cierto que luego se han hecho películas, el cine está cambiando y hay muchas películas, no sé, Una mente maravillosa, dentro de poco, por el Día de la Salud Mental, aquí en el teatro, en el cine de aquí, perdona, vamos a transmitir la película Agosto, que habla sobre los trastornos límites de personalidad, muy bien enfocada, hay películas que enfocan bien, pero yo daría luz, sobre todo cada vez que hacemos una charla o tenemos la oportunidad, ¿no? De hablar entre colegas, de romper una lanza en el estigma. Son personas que absolutamente, simplemente tienen una enfermedad mental, como cualquier otro tipo de enfermedad. Como cualquier otro tipo de enfermedad que con su tratamiento pueden llevar una vida, a mí no me gusta la palabra normal, pero pueden llevar la vida más normalizada, ¿no? Y tienen sus sentimientos, tienen sus emociones, tienen sus familias, tienen sus ganas, sus miedos. Y el tachar a una persona simplemente porque tenga una enfermedad me parece de una crueldad excesiva, ¿no? Por parte de la sociedad. Y más hoy en día, ¿no? Que la salud mental se ha puesto tanto en auge y la pandemia, ¿no? Pues, Yo creo que ha dado tanto, ha puesto en valor, ¿no? La salud mental, el criticar, ¿no? O no sé, el darle luz también sería eso. ¿qué pacientes tienen buen pronóstico que puedan, digamos, volver a esta vida? Y no todos regresan, o mejor dicho, me explico mejor. Mm. Hay pacientes que quedan muy Sí, sí. invalidados por la enfermedad y otros pueden adecuarse mejor. Entonces, el tema es la gravedad de la esquizofrenia, el sistema que los acoge, la familia que apoya. ¿Cuál sería la variable estratégica ahí, según tu criterio, Sí, que permite ello? ujú. Sí que es verdad que ante todo el porcentaje, ¿vale? Hablaríamos pues, posiblemente más o menos de un 50% que se cronificaría, un 25% que tendría un desarrollo pues, posiblemente más severo y un 25% que tendría un desarrollo de un brote psicótico en su vida y ¿no? Podrían causar su vida con normalidad o podría ¿no? Rescindir de la sintomatología. Como buenos pronósticos está la detección temprana, ¿vale? El que haya tenido un único brote, se haya intervenido en el momento, sería un buen pronóstico. Conciencia de enfermedad, muchísimo. Adherencia al tratamiento, porque sí que es verdad que muchas veces abandonan el tratamiento debido a los efectos secundarios. La adherencia al tratamiento, el apoyo familiar, las terapias, ¿vale? La conciencia de enfermedad, eso sería, y la detección temprana, ¿vale? Serían como buenos pronósticos. También es verdad que un factor importante sería la aparición de la enfermedad. Cuanto más años tardío aparezca la enfermedad o debute por primera vez, mejor pronóstico tiene también. Mira, No es lo mismo, ¿no? Pues igual un chaval a los 18, 19 años que debute, que se le diagnostique, porque puede debutar con un brote y no volver a tenerlo, pero que finalmente se le diagnostique una enfermedad mental grave, por lo incapacitante que es, ¿vale? En muchas ocasiones, que una persona con 50 y pico años, donde pues tiene una familia, tiene una red social, tiene una historia previa de apoyo social, que el chaval de 18 años lo está generando en ese momento, ¿no? Y ahí la vida sí se rompe más. bastante lo que cuento. Y el papel que juega la familia, porque no son pacientes abandonados, en todo caso me aclararás en el centro, ¿no? Porque ese es un factor, pues, fundamental, ¿no? No son pacientes huérfanos. ¿Cómo tú No, ves no, el no, rol no. de la familia? El rol de la familia juega un papel súper, súper importante. Podríamos decir, bueno, al nivel del tratamiento farmacológico, de la terapia psicológica, de hecho nosotros trabajamos con los familiares, hacemos terapia familiar y en la intervención con los usuarios evidentemente implica a la familia también. En el caso que la haya, ¿vale? La mayoría tienen familias, pero sí es cierto que hay personas que, no es la mayoría, tenemos muy pocos casos que están solas, ¿vale? Pero el papel de la familia y el apoyo de la familia es fundamental, fundamental. De hecho, la evolución del usuario que tiene
un apoyo familiar al que no lo tiene es evidente. La Y se diferencia, nota ¿no? muchísimo, muchísimo. Sí, hay una diferencia muy, muy grande. Sí. Y es una pregunta, pero ya me pusiste en claro que no estás trabajando con pacientes con primer brote, no es un hospital que atiende casos, ¿no? De personas que están ingresando por emergencia. Hay un colega que se llama Gustavo de Sal, y él cuenta un caso que me parece aleccionado, te quiera compartir. Es un ingeniero X, no es psicótico, pero él se da cuenta que había algo extraño. Y que de ahí se le picó el bicho de estudiar psicoanálisis. Y se pone a hacer un máster, ¿no? Tú sabes que pues, pueden estudiar en cualquier carrera, no necesita ser médico ni psicólogo. Y él lo ve en análisis por temas humanos de carácter muy superficial. De un momento a otro le dice, después de varios meses, mira lo que le dice, me da cuenta que el inconsciente está en el estómago. Sí, y voy a hacer una tesis para demostrar que el origen está en el estómago, psicótico, ¿no? Pero no con los síntomas activos, simplemente está ahí como especie de una primera formulación de delirio atenuado. Lo que me encantó de Gustavo de Sá, que es un maestro, él se da cuenta que ahí no tiene que entrar. Y si este hombre comienza a hacer psicoanálisis de esto, dije, va a desencadenar. Si viene a su sesión y dice, mire, no sé cómo le llamaría a su paciente, señor, yo creo que usted ha hecho un gran descubrimiento, pero creo que la gente todavía no está en capacidad de entender la magnitud de lo que usted va a manifestar. Entonces, yo creo que tenía que mejorar su apreciación y esperar el momento oportuno para que usted pueda, ¿no? Declarar que el paciente está en el estómago. Y por el momento creo que no creo que sea necesario que usted vaya a terapia, ¿no? O al posgrado. O sea, con mucha, ¿no? Mucha muñeca, mucho tacto. Entonces la pregunta es, que sea psicoanalista o no, uno tiene que saber qué botones no tocar con el paciente. Como tú dices, cada recidiva, ¿no? Cada brote ¿no? Genera como un difícil retorno, ¿no? Ya no se fractura algo en un sujeto, ¿no? No es como un síntoma neurótico que, bueno, puede estabilizarse y volver a ser el Juan Carlos de antes. Ahí no, pero ya no va a ser el de antes. Y cada brote, ¿no? Genera, es un poco lo que también te quería preguntar, el- la frecuencia de las crisis psicóticas perjudica a un sujeto significativamente. No es como tener resfrío, una enfermedad X, ¿no? Es otra cosa. Era mi pregunta, Sara. Sí, sí. Sí que es verdad, ¿no? Que cada recaída pues, implica muerte neuronal en muchas ocasiones y a mayor número de recaídas, peor evolución, ¿vale? Muchísimas, sí, ocurre así. Sí que es verdad que, pues bueno, en el centro donde trabajo yo, ¿no? Junto a todo el equipo, una de las cosas que se evita y que tenemos, ¿no? Tipificado en números y se mide, ¿no? Por el sistema de calidad también son los números de ingresos al año. Y antes de llegar al centro, por ejemplo, hemos tenido usuarios que han podido ingresar 12 veces y con intentos de suicidio al año. Y hoy en día, te digo de un caso que me ha venido a la cabeza, lleva 2 años en el centro y no ha ingresado ninguna vez. Entonces, la calidad de vida ¿no? que se le da a estos usuarios es significativamente importante. El que existan este tipo de centros es muy bueno, ¿vale? Que la gente acuda por lo que te estoy, el tema de, ¿no? Aumentar la calidad de vida y el evitar las recaídas, porque sí que a mayor recaídas, mayor deterioro. Eso es así. Es importante que la gente lo sepa, ¿no? Y Por hablando del eso también, suicidio. uy, perdona, sí, Dale, dale, ¿sí? dale, Sara. Sí, sí, Continúa, por no, por favor. eso te comentaba la importancia ¿no? de la terapia en la conciencia de enfermedad y en la adherencia al tratamiento. El apoyo familiar, ¿no? En la existencia de estos centros como prevención de recaídas es súper importante. Perdona, te había cortado, era el suicidio. Sí, otra cosa que es interesante es que hay muchos intentos de suicidio dentro de las enfermedades mentales como la esquizofrenia. Eso es cierto, qué tan frecuente es, no solo es patrimonio de la depresión, de cuadros melancólicos, y lo segundo es si esta decisión fatal tiene que ver
con la enfermedad específicamente, ¿no? Con algún tipo de delirio, de construcción muy particular, o tiene otra razón de ser, que alguien intente quitarse la vida, más allá de que sea psicótico o no. Esa era mi pregunta, Sara. Ujú. ¿Qué piensas al respecto? Mira, justo, pues es súper interesante tu pregunta porque ahora desde ADIEM también estamos trabajando en varios programas a nivel de prevención de la conducta suicida. Estamos yendo el equipo bueno, todo el equipo, ¿no? Multidisciplinar, hacemos charlas sobre salud mental. El equipo concreto de psicólogos hacemos por los institutos prevención de conducta suicida por el gran número de intentos de suicidio, sobre todo en adolescentes, que está habiendo en la sociedad hoy en día. ¿Vale? Después de la pandemia que hemos comentado, ha habido un auge, ¿no? Un despunte a nivel del número de suicidios importante que requiere pues, bueno, prestar mucha atención. Sí que es verdad que en enfermedad mental grave hay un porcentaje elevado, sobre todo en depresión. En esquizofrenia también puede haber, pero sobre todo no es, me gustaría dejar claro, no es por la existencia de ningún delirio, sino por el grado tan alto de sufrimiento. Cuando trabajas con personas, ¿no? Con familiares en una posvención, ¿vale? Superando el suicidio de un familiar o personas que han intentado suicidarse y afortunadamente no lo han hecho, ¿no? Y han visto que se puede salir, coinciden en lo mismo, no querían suicidarse, no querían morir, sino lo que querían era terminar con el sufrimiento. Esa sería la causa, ¿no? Del suicidio, el grado tan alto de sufrimiento que tiene la persona, que padece la persona. ¿No? Aquí hay que aclarar, ¿no? Y ya vamos ya entrando a la parte final, Sara. Podemos pasar todo el día hablando de las enfermedades mentales, es un tema muy extenso. Los niños. Tú no ves niños en el centro. Hay, No. hay casos de psicosis con niños, más allá de tu campo laboral. Esa es otra pregunta que me han hecho. ¿Eso se da? ¿Eso es cierto? La Uh-huh. esquizofrenia es un tema de la adolescencia, pubertad, y aparece primer, ¿no? Brote y de ahí, Sí. obviamente. Pero, o es impropio hablar de psicosis en niños. ¿Cómo tú lo ves? No, sí. En el centro donde trabajo acuden a partir mira, eso es una cosa importante también, ¿no? Acuden a partir de los 18 años, porque sí que es verdad que los primeros brotes se suelen dar de la adolescencia. No podíamos como dos picos, en los chicos estaría más sobre los 18, 19, 20, 20 y Esa es la pocos. edad, ¿no? En las mujeres, sí, en las mujeres igual y luego habría otro pico hacia los 50, ¿no? Demuestran las investigaciones, es lo que más sustentan como picos de inicio de la enfermedad mental. En niños no podríamos decir que no existe, porque sí existe la psicosis infantil. Lo que pasa es que los casos sí que es verdad que son aislados, hay pocos, ¿vale? Yo no los veo en consulta y se verían en unidades de hospitalización infanto-juvenil. Los síntomas son muy similares, la psicosis es muy similar en adultos que en niños, lo que la vivencia evidentemente es diferente por la cognitiva de ellos también, ¿no? La forma de vivenciarlo, pueden tener alucinaciones más vívidas que una persona adulta podría ser, pero sin embargo es más, yo creo que afectaría más a la forma de ellos de explicarlo, ¿no? Que les está sucediendo, de percibirlo. Es raro también ver esquizofrenia en niños, no es habitual. Como tú dices, ¿no? El término venía, ¿te acuerdas de Kraepelin, de demencia precoz, Mm, ¿no? Justamente sí, por la aparición en la etapa de la pubertad, la adolescencia. muy bien. Sarita, fíjate, con los pacientes psiquiátricos se han hecho grandes cambios. ¿Qué cambios ahora ya entrando a tu país y a Valencia específicamente? ¿Cómo se está trabajando el tema de la salud mental? Nosotros los peruanos tenemos una idea, pues, que Europa tiene, pues, un nivel mayor, estamos no tan bien como ustedes, me imagino, pero de ahí no sabemos más. Suponemos que estamos peor que ustedes y ustedes mejor, pero habría que ver en qué sentido mejor, cómo están trabajando su sistema. Acá, lastimosamente, no hay una política de salud mental, se hace lo que se puede. Latinoamérica tiene una mirada diferente, ¿no? Por el nivel de pobreza y otras cosas que no voy a entrar a detallar, pero en España la cosa creo que es diferente. ¿Cómo, cómo se están manejando las políticas en salud mental en tu país? Si nos puedes contar algo al respecto. Sí que, claro, no conozco mucho tu país a nivel de políticas de salud mental, lo que hablamos, ¿no? Lo que me comentas. Entonces también quejarme mucho de cómo está mi país no sería, no sería ético Será tampoco, mejor. la verdad.
No, la Yo ya verdad me que no. quejé. Sí, sí. La verdad que sí que hay políticas donde, ¿no?, se está involucrada, ¿no?, el tema de la salud mental. Nosotros nos quejamos, nos reivindicamos muchísimo para que aún haya una mejoría. Depende, no hay un plan estatal, ¿vale? Entonces depende mucho por comunidades autónomas y dependiendo los recursos de cada comunidad autónoma, pues tiene mayores recursos o menos. Aún así, por ejemplo, en Valencia nosotros tenemos una federación, sí que hay centros de salud mental, tenemos CEMS, que son las residencias, los CRIS, que son los centros de día, los centros de atención temprana, los hospitales también de breve estancia, de larga estancia. Sin embargo, nosotros sí que reivindicamos mucho más la coordinación, ¿no?, entre la parte social y la sanitaria, hasta para este tipo de enfermedades, ¿no?, y que haya como un plan conjunto entre, pues, la Consellería de Políticas Inclusivas, que se llama aquí, y la de Sanidad, que siempre se están reuniendo y siempre están haciendo mil planes, mil reuniones, el plan nuevo de no sé cuántos planes allá de salud mental, pero la ejecución en el día a día, al final yo creo que morimos de reunitis, muchas reuniones, muchos planes, y al final Sí. sí que hay avances y no me gusta evidentemente, pero hay una reivindicación súper importante. Reuniones muchísimas y los partidos políticos todos tienen planes en salud mental. Pero mira, para que Sí. te hagas una idea, ¿vale? También, aquí en el pueblo donde yo vivo, seremos unos 37.000 habitantes y tenemos un área de salud mental, ¿no? La unidad de salud mental atiende a la población donde vivo, más, ¿no? Los pueblos de alrededor sería como el área 13, porque tenemos como a 20 minutos el hospital o la unidad de hospitalización psiquiátrica, en el caso que hace falta. Pues en esta unidad hay 2 psiquiatras y un psicólogo. Hace poco ampliaron a uno más, a un psiquiatra más. Claro, es desbordante. Y la atención en salud mental van desbordados. Yo digo, es que me gustaría coordinarnos más, ¿vale? Pero también entiendo que, claro, es que es una barbaridad. Se necesitan mucho más profesionales y dotar de más recursos ¿no?, a las poblaciones para atender este tipo de enfermedades. Mm. Yo percibí dos detalles interesantes en lo que tú cuentas. El trabajo multidisciplinario, que en nuestro caso está en el papel, ustedes sí lo tienen, hay mucha coordinación, Sí, hay un respeto mucho por el profesional de otra área, sí, y que hay ONGs que trabajan el tema de las enfermedades mentales. En cambio acá es impensable, ¿no? Mira que yo vengo del mundo de las ONGs, no hay ni ha habido, no sé si habrá. Y eso me parece llamativo, el avance en tu país, Sarita. Bueno, esta es la última pregunta de despedida, Sara. ¿Qué consejo le darías, mira, a la gente que te ha escuchado, gente joven sobre todo, aquellos estudiantes de psicología, de medicina que están interesados en trabajar lo que tú trabajas, las enfermedades mentales? Ese, ese capítulo tan oscuro en la vida humana. ¿qué ¿Cuál sería tu consejos consejo? Así es. Pues yo les diría que se formen mucho, ¿vale? Que tengan, que si pueden entrar en aspectos como voluntariado, como prácticas, que vayan combinando la formación con la práctica, aunque estén estudiando, ¿no?, que toquen de cerca varios colectivos, ¿vale? Yo hice voluntariado en varios colectivos y me gusta ayudar en diferentes asociaciones pues bueno, a los estudiantes les diría eso, que hagan voluntariado, que se sigan formando, que aunque, por ejemplo, tengan una formación para, en este caso, en enfermedad mental grave, pues sabes que la terapia cognitivo-conductual es la que funciona, el trabajo multidisciplinar, pero que tengan otros enfoques también, que aprendan de otros enfoques y porque al final les va a enriquecer un montón. También les diría bueno, que aprendan mucho a trabajar en equipo, a valorar a los compañeros y el trabajo multidisciplinar es súper importante. Y ahora que venimos de una sociedad, no sé, que creo que muchos de los problemas psicológicos, ¿no?, esa individualidad, ese primar ¿no?, de aceleramiento todo, de no tengo que estar en todo y llevamos el cortisol por las nubes, que se relajen un poco, que se cuiden de ellos mismos, que el trabajar con enfermedades mentales sean graves o simplemente, ¿no?, sea estudiar psicología, necesitas de un autocuidado emocional tú también. Actividad física, eso yo siempre, haga lo que haga, siempre lo recomiendo, aunque sea solo salir a caminar, le funciona y funciona muy bien, Mm. ¿vale? Y el desarrollar la empatía y la paciencia también. El trabajar con personas, pues bueno, tienes que desarrollar mucho la empatía y eso te lo hace estar con gente.
a tu trabajo, sobre todo que profesionales que trabajan en salud mental, con enfermedades graves, un colega me decía, es un trabajo muy insano, o sea, en el sentido de ver casos tan duros. Y no es saludable que solo te dedicas a eso. Me decía, tienes que practicar algún deporte, algún tipo de actividad. Este es el tipo de profesión que no tiene que tener exclusividad 24 horas. Y la segunda cosa que te quería comentar ya para cerrar la conversación que estuvo interesante es ese tema de la locura. José María Álvarez decía, ¿no? El que tiene miedo al loco, lo que en el fondo hay es miedo a su propia locura. No es que uno esté loco necesariamente, pero algo evoca en uno. Y las personas que trabajan con enfermedades mentales, pues me parece que son las más saludables porque no les desencadena nada, a diferencia de otros que sí, no, mejor no, ahí no me meto, prefiero hacer otra cosa en psicología o en medicina porque algo hay ahí. Bueno, pudiera, pues eso es especulación, pero me parece interesante mencionarlo. Bueno, Sarita, te agradezco tu tiempo. Ya habrá una segunda parte más específica. Espero que te haya sentido bien en esta entrevista. Hemos conversado, mira, casi Sí, cerca de una hora. sí, sí, muchísimas gracias. He estado súper a gusto y no sé, espero Sí. que a los oyentes, ¿no? Les guste y No nada, sé si darte a ti las quieres, gracias por ponerte en contacto y darme esta no, oportunidad. no, a ti por darte tu tiempo. Yo sé que todos estamos trabajando y corriendo. No sé si quieres decir algunas palabras finales para terminar la entrevista contigo. Ujú. Pues bueno, por lo que decías, para terminar un poquito, que el trabajo con enfermedad mental, pues bueno, sí que requiere autocuidado y es verdad que muchas veces, ¿no? El que no te dediques. A ver, también hay colegas que sí que se están dedicando únicamente al trabajo en enfermedad mental grave crónica, luego tienen su deporte y su tal, y perfecto, ¿no? Pero bueno, luego están los culos inquietos como yo, que me meto luego en la privada, como que estoy en una asociación con madres y padres con niños con hiperactividad o a nivel mejorando el clima organizacional, ¿no? De una empresa, pero porque me gusta el trabajo con personas. Y pues nada, para terminar un poquito y dar luz también, ¿no? Al trabajo con la enfermedad mental grave, súper bonito, súper gratificante y que Mm. bueno, llevo 16 años trabajando con este tipo, ¿no? de usuarios que padecen enfermedad y bueno, sinceramente considero que soy muy afortunada por no sé, haber conocido a cada una de ellas, ¿no? De cada persona. Muy bien, con usted estuvo Sara Ureña de Valencia, España, y será para otra oportunidad. Gracias, Sarita, y con todos, que tengan un buen día. Hasta Muchísimas luego. gracias a ti. Chao, Sara, nos vemos, cuídense. Hasta Bye. luego.